internacional. Willaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Siete, 6 de la mañana con 36 minutos. Buenos días con todos los oyentes del informativo Willaricui a través de Radio Surfui, la voz de todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Ha sido una noche y una madrugada bastante agitada para los que se han quedado pendientes, lógicamente, de los últimos acontecimientos de nuestro país, ¿no? Algo importante es lo que ha sucedido la noche de ayer, 9 de octubre, y la transición hasta este día 10 de octubre, que muchos de ustedes que nos están escuchando seguramente ya tienen conocimiento, ¿no? La salida o la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, Dina Ercilia Boluarte. El día de ayer el Congreso, la vacó. Vamos a hablar muchísimo de ello, de todo lo que ha acontecido durante la noche. Nos quedamos, tenemos un nuevo presidente en nuestro país. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de los escenarios, vamos a hablar del paradero de Dina Boluarte, lógicamente, del nuevo presidente también de nuestra nación. Sin fin, vamos a tener mucha información para todos ustedes. Les pedimos que nos acompañen hasta las 8:30 de la mañana, porque hay que estar informado y enterado de lo que acontece en nuestro país, sobre todo en esta situación política. Una vez más pues se remece nuestro Perú, nuestro país, y nosotros tenemos que estar al tanto para que de alguna manera pues desde nuestra posición en los próximos comicios, en las próximas elecciones también podamos tomar las riendas de nuestro país y no estemos regalando nuestro voto. 6 de la mañana con 38 minutos, 37 minutos. Estoy acompañado de mi compañera de labores, Zulema López. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui. Y bueno, despertamos con otro presidente, ¿no? Bueno, despertamos, de repente hay gente que todavía no está enterada, ¿no? De repente hay gente que se acuesta pues a las 9 de la noche, ¿no? 9, 10 de la noche, por lógicamente una jornada laboral cansada, y hoy se despierta y ya no hay Dina Boluarte, tenemos nuevo presidente. No hay ministros. No hay ministros, lógicamente, ahora el nuevo presidente tiene que elegir pues, ¿no? a sus ministros, sobre todo en un momento tan crucial de inseguridad nacional, ¿no? Y sobre todo en la capital, tiene que saber quién va a ser su ministro del Interior, ¿no? Lo escuché muy temprano. Antes teníamos siempre la curiosidad o la ansiedad de saber quién va a ser el ministro de Economía. Hoy en día a las personas ya no les interesa quién va a ser el ministro de Salud, quién va a ser el ministro de Economía. Quieren saber quién va a ser el ministro del Interior para que puedan ponerle fin o de alguna manera pues contrarresten los ataques, los asesinatos, las extorsiones contra los trabajadores, los transportistas, bueno, ahora los grupos de música. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo presidente. Vamos a hablar de él también, el señor Gerí, que ayer tomó juramento
por la vacancia de Dina Boluarte, que no se presentó, no se presentó al Congreso, ¿no? Bueno, en realidad, plan de 10:30 aprobaron las 4... Bueno, los 4 oficios que ingresaron por vacancia, y se le dio el plazo hasta las 11:30 para que la presidenta pueda acercarse, o ella, o en este caso su abogado, ¿no? Y no se acercó nadie y continuaron con la votación. Bueno, sí, para ponerlos en contexto, amigos oyentes, tal vez como les decía, ustedes ayer durmieron muy temprano y algunos no saben la situación. El día de ayer se vacó a la presidenta Dina Boluarte en el Congreso. Los parlamentarios, con 122 votos a favor, declararon la incapacidad moral permanente de la mandataria Dina Boluarte. Esto fue en el horario de la noche, durante las 9 de la noche, que se juntaron los congresistas y empezaron pues a votar por estas mociones de vacancia, que han sido 4 presentadas, y en las 4 pues se votó a favor de que la señora Dina Boluarte pues ya no continúe más con la banda presidencial. Congreso de la República de esta manera ya aprobó la vacancia por su incapacidad moral permanente para poder enfrentar el embate del crimen organizado en el país. Algo que casi nunca vemos en el Congreso es que todos estaban de acuerdo, ¿no? Con 122 votos a favor se dio ya luz verde a este proceso que pone fin a su gobierno, iniciado allá, recordarán, el 7 de diciembre del año 2022. Pasadas las 10 de la noche, amigos oyentes, el Pleno del Congreso aprobó estas 4 mociones de destitución presentadas por diferentes bancadas del Congreso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se preguntarán ustedes, ¿por qué no la vacaron antes? Si ya vieron mociones y ahora sí todos los partidos, digamos, estaban de acuerdo en vacarla. ¿Qué habrá cambiado? De eso también vamos a hablar, ¿no? Recordemos que estamos próximos a lo que son las elecciones, ¿no? Ya se viene el 2026 las elecciones, entonces no es casualidad, amigos oyentes, por si acaso, no es casualidad que hoy en día pues ya todas las bancadas sí se hayan unido para sacar a Dina Boluarte por todos los sucesos que vienen aconteciendo ya aquí en nuestro país, y como les digo, sobre todo en la ciudad de Lima. Ojo, las vacancias han sido promovidas por las bancadas congresales de Renovación Popular, Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, entre otras, ¿no? Que la sostuvieron en el Poder Ejecutivo durante 2 años y 10 meses. Estos son las mismas bancadas que durante mucho tiempo han estado escudando pues a Dina Boluarte. Y hoy en día ya la cosa cambia. Y como les digo, no es casualidad pues su lema, ¿no? No es casualidad. No, pero bueno, creo que hubiera sido ya con anterioridad, ¿no? Por todo lo que están pasando los transportistas, pero justo todo sale a flote a través de la noticia, ¿no? Del atentado que sufrió la agrupación musical Agua Marina, y es más, ¿no? Invitaron ayer a los ministros a que puedan exponer sobre la criminalidad que azota el país, y bueno, luego de la exposición del ministro, consensuaron las mociones de vacancia. Bueno, sí, y para que tengan más o menos, o para que ustedes estén enterados de las 7 mociones, son 7 mociones de destitución, es decir, de vacancia, que se presentaron entre enero del 2023 hasta abril del 2024 contra Dina Boluarte. Fuerza Popular, Renovación Popular siempre votaron en contra o se abstuvieron, a pesar de las múltiples investigaciones fiscales que enfrenta la mandataria, que ya en breve también vamos a hablar cuáles son las denuncias actualmente que tiene Dina Boluarte, por las cuales va a tener que responder ante la ley hoy en día. Ya sabemos que el fiscal de la Nación está solicitando el impedimento de salida del país de Dina Boluarte para que pueda afrontar estas denuncias aquí en el Perú. Ahora, tampoco se sabe actualmente el paradero, ¿no?, de Dina. Bueno, todos creen que están en su casa, ¿no?, en Surquillo. Bueno, esperemos que sí, aunque se han visto unidades que han salido y han ingresado. ¿Dónde estará Dina Boluarte? Ahora nos preguntamos, ¿dónde estará? ¿Estará en su casa? No creo que esté en su casa, ¿no? Bueno, la última vez que la vieron fue cuando ingresó a su domicilio. Sí. Nunca se sabe. Bueno, lo que sí es cierto, hay gente todavía en las afueras de la embajada del Ecuador, porque presuntamente podía pedir asilo político Dina Boluarte.
Pero como les indicaba, ella está afrontando múltiples investigaciones fiscales por ejemplo, presuntamente favorecer la fuga de Vladimir Cerrón, que hasta el día de hoy no lo pueden capturar, no lo pueden atrapar, ¿no? El líder del partido Perú Libre, del lapicito, el partido que ha estado en el poder, pues, ¿no? Primero con Pedro Castillo, luego con Dina Boluarte. También se le está investigando por los casos Rolex y Suwaiki Oscorima, ¿no? Que a cambio, supuestamente, se haría de regalitos que recibió Dina Boluarte, pues le estaba entregando un tipo de presupuesto para la región de Ayacucho, si no me equivoco, ¿no? Le dijo, es mi Guayqui Oscorima, que le prestó, dice, le prestó un reloj. Le regaló y luego le prestó los Rolex. Le prestó los Rolex, pero a cambio de que también por el tema de las cirugías, te acordará Zulema que Dina Boluarte de la noche a la mañana apareció estirada. Se ausentó 12 días. Con un nuevo perfil, ¿no? Una nueva piel, digamos, en plena ejecución de sus funciones, ¿no? Por estas cirugías estéticas. Y bueno, por supuesto también una de las denuncias más graves, los muertos entre finales del 2022 y 2023 en las protestas que tuvimos en nuestro país, donde pues lamentablemente murieron 50 personas, ¿no? Así que esa es alguna de las denuncias que va a tener que afrontar Dina Boluarte, ahora que ya no es presidenta de la República, ahora que ha sido vacada por el Congreso, pasa a ser una ciudadana más. Así que, como te dije, el fiscal de la Nación ya ha pedido el impedimento de salida del país de Dina Boluarte para que pueda afrontar pues todos sus digamos, delitos, ¿no? De los cuales se le acusa. Así que esperemos que no se escape Dina Boluarte, ¿no? Esperemos que no se... ¿Tú tienes la información, creo, del Claro, sí. Bueno, fiscal? El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se pronunció tras conocerse la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, asegurando que su gobierno estaba totalmente debilitado y que su permanencia dependía de un grupo reducido en el Congreso que finalmente le retiró el respaldo, ¿no? El titular del Ministerio Público sostuvo que el Ejecutivo no ofreció respuestas efectivas a la creciente ola de inseguridad ciudadana y crimen organizado, lo que generó el descontento en la ciudadanía y contribuyó en su destitución. Asimismo, Tomás Gálvez indicó que el gobierno de Dina Boluarte estaba debilitado y aseguró que el Ministerio Público continuará con las investigaciones en su contra. Esto debido a que solicitará el impedimento de salida del país, ¿no? A Dina Boluarte. Bueno, esperemos que así sea, que pueda afrontar los, digamos, delitos de los cuales se le acusa, ¿no? Son delitos fuertes, ¿no? 50 muertos en las protestas del 2023, también el caso del Rolex, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Supuestamente, y se dice supuestamente porque todavía no se ha podido probar lo contrario, pero habría estado encubriendo también al líder del lapicito, el partido del lapicito, entonces también tiene que pagar por ello, ¿no? Tenemos aquí también la juramentación, por si usted no sabe, se lo comentamos, José Gerí es el nuevo presidente del Perú. ¿Por qué? Se preguntará usted, mamita, papito. Él era el presidente del Congreso de la República. Entonces, algún presidente, al ser vacado por sucesión de poder, quien asume el mandato presidencial, esto lo dice la ley, lo dice la Constitución, es el presidente del Congreso de la República, el señor José Gerí. Ya no es más presidente del Congreso, ahora es presidente de la República. También vamos a hablar, Zulema, de la hoja de vida. Tú tienes por ahí, creo, la hoja de vida de José Gerí y las denuncias que tiene. Ojo, tiene denuncias el nuevo presidente de nuestro país. Vamos a hablar de eso, pero primero vamos a escuchar lo que es, o bueno, lo que fue la juramentación del nuevo presidente, de la República, el señor José Gerí. Por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República, la independencia
de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra constitución política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra república. Palabras entonces de el congresista José Gerí, quien juramenta como presidente de la República. Juro por Dios, por mi país y por todos los peruanos, ha señalado el congresista José Gerí, quien en estos momentos recibe la banda presidencial de manos del congresista Fernando Rospigliosi en medio de aplausos de sus compañeros que se han puesto de pie. Todo el Congreso de pie en estos momentos para brindar estos aplausos al presidente ahora de la República, José Gerí, 39 años, congresista de Somos Perú y que se convierte en presidente de nuestro país. A continuación, el himno nacional. Muy bien, bueno, ahí tenemos la juramentación del nuevo presidente de la República, el señor José Gerí. Es el, si no me equivoco, su lema, corrígeme, ¿el octavo presidente en 10 años? Sí. Es el octavo presidente en 10 años, amigos. Imagínense la estabilidad política que tenemos hoy en día con este nuevo presidente. Pero justo íbamos a hablar de quién es este señor José Gerí. Por si usted no lo conoce, aquí le detallamos quién es y qué investigaciones o denuncias tiene actualmente. Bueno, el sucesor de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia por sucesión constitucional tras la vacancia aprobada por el Congreso, es José Gerí Oré, de 38 años. Él, asumió la presidencia luego de que se vacara Dina Boluarte con 122 votos a favor y tiene investigaciones y denuncias pendientes, ¿no? En enero de 2025, este año nada más, a inicios, Gerí fue denunciado por presunta violación sexual. La denunciante declaró que durante una reunión social en Canta perdió el conocimiento tras consumir alcohol y despertó con signos graves de agresión, encontrando una prenda del congresista en el lugar. La investigación incluyó también al empresario Marco Antonio Gardoso Hurtado, tío político de Gerí, aunque el fiscal supremo Tomás Gálvez archivó el caso contra el hoy presidente por falta de pruebas suficientes. El proceso contra Cardosa continúa abierto, ¿no? Entonces tiene denuncias por violación sexual. Bueno, y no es para menos, ¿eh? Es una denuncia bastante fuerte la que tuvo en enero de este año el nuevo presidente de la República. Ahora vamos a ver, no sé qué le espera al señor Gerí, porque podría repetirse el plato de lo que sucedió en su momento con Merino. Con Merino, ¿no? Podría suceder, pues, ¿no? Que lo que pasó con Merino también, que lo terminaron sacando. Él era presidente del Congreso también. Una semana, me parece. Sí, asumió la presidencia de la República. La gente salió a las calles a marchar. Hubo mucha violencia, recuerden, en ese entonces. Así que por ahí puede que se repite el plato y los ciudadanos o los peruanos no estén de acuerdo con estas denuncias, estas investigaciones que tiene el nuevo presidente de la República. Salió ayer su lema también, por supuesto, después de que ya declararon presidente o nuevo presidente, después de que vacaron a Dina Boluarte, no tuvo mejor idea que ella que salir a dar su mensaje de la nación ahí con todo su consejo de ministros. Vamos a escuchar brevemente el último mensaje de Dina Boluarte cuando ya no era presidenta de la República. Vamos, Chinchilico, ayúdame con los controles. Ahí está, escuchemos. Días me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. En una sucesión constitucional después de un escenario de un golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país.
En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno. Sin embargo, como demócrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo, que ha sentido en carne propia las carencias y también ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo, hoy quiero hacer un resumen de lo que hemos avanzado luego de recibir un país en crisis social, política, económica en diciembre del 2022. En tiempos difíciles, las adversidades se convirtieron en oportunidades, en un reto que hemos sabido afrontar, entre ellos en educación. Se han construido 157 escuelas en 15 regiones del país y 58,000 becas para estudios universitarios y técnicos a jóvenes de sectores populares y que no tienen los ingresos para pagar dichos estudios. Bueno, ahí está el último mensaje de Dina Boluarte después de haber sido vacada por el Congreso de la República. Ahí ha querido un poquito limpiar quizá la imagen que tiene hoy en día, que ni por más que mande 10 mensajes a la nación se va a poder limpiar, ¿no? Ha dicho que ha construido escuelas, bueno, que... Ha resumido un poco, ¿no? Sí, todo su mandato ha querido un poquito, pues, decir todo lo que se ha hecho por el Perú. Pero, señora Dina Boluarte, hubiera sido bueno también que ahí dentro de su mensaje estén las cifras de cuántos muertos por sicariato, extorsión ha tenido el país desde que usted está en Palacio de Gobierno, ¿no? No estamos hablando de 1, ni de 10, ni de 20. Estamos hablando de varios asesinatos en la capital, producto pues del sicariato, del crimen organizado. Eso no ha dicho usted, señora Dina Boluarte. Pero bueno, así están las cosas en nuestro país, amigos. Tenemos nuevo presidente, el señor José Gerí. El día de ayer, al ser vacada la presidenta Dina Boluarte, automáticamente asume la banda presidencial el presidente del Congreso. Y es así que él ya está tomando el cargo, y ayer también dio un mensaje él a la nación, ¿no? Digamos, donde abocaba pues que iba a trabajar por el Perú que habían soñado sus abuelos, que habían soñado sus padres. También metió a la generación Z, la generación, ¿no? Z, sí. Bueno, habló que la principal función iba a ser combatir el crimen organizado, ¿no? La inseguridad en la que estamos viviendo hoy en día. Habló, bueno, sí, de la generación Z, que con justa razón hoy en día pues están reclamando. Entonces se solidarizó con ellos y de esta manera asumió el mandato el señor José Gerí. Ya lo acompañaron hasta su domicilio. Hay un departamento en la avenida Brasil. Antes de ingresar a su domicilio dice que fue por unas golosinas. Sí, ¿no? Fue por unas galletitas, que seguro tenía hambre. El nuevo presidente de la República, habían estado hasta altas horas de la madrugada. Y lo que bien es cierto es que no sabemos dónde está Dina Boluarte. Zulema, ¿dónde estará Dina Boluarte? Vamos a estar atentos a todos los medios de comunicación durante la mañana para que de repente por ahí aparece Dina, sale a declarar también su abogado. Que no se han pronunciado tampoco, ¿no? No, ayer antes de que se dé todo este tema de la vacancia, salió el señor Portugal, que es abogado de la señora Dina Boluarte, que le encantan las cámaras, le encanta hablar, tiene una facilidad de palabra única de poder desviar las preguntas que le hacen. Tiene mucho talento ese señor, es arequipeño. ¿Ah, sí? Arequipeño. Pero bueno, el señor abogado de Dina Boluarte salió poco antes de que la vaquen a decir que se había reunido con Dina, que descartaba cualquier salida del país,
descartaba cualquier tipo de renuncia. Bien seguro. Sí, totalmente seguro, ¿no? Y bueno, hasta la fecha, hasta el momento se está cumpliendo lo que dijo, ¿no? Dina Boluarte, es lo que sabemos, no ha escapado todavía del país. Si bien es cierto, lo que se presume. Sí, lo que se presume, no sabemos dónde está. Igual sí. hay cerco policial afuera de su casa. Pero de repente, como tú dices, de repente ya no está en su casa, ¿no? Lo más probable es que no. Vamos bueno. a estar muy atentos, muy pendientes de lo que viene sucediendo, sobre todo con Dina Boluarte, porque como les mencionamos, tiene muchas denuncias por las cuales ahora afrontar, ya que no es presidenta de la República. 6 de la mañana con 59 minutos. Bueno, Chinchilico nos dice que iniciemos de una vez con el informativo Willaricui. Hoy, viernes 10 de octubre del año 2025, año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana. Nuestra frase de la semana: algunas personas quieren que algo suceda, otras sueñan con que suceda y otras hacen que suceda. Vamos, amigos, a recordar qué sucedió un día como hoy a lo largo de la historia. Un día como hoy, amigos, 10 de octubre, estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental. También el Día Mundial de la Visión. Hoy también conmemoramos el Día Nacional de la Obstetra Peruana. Un saludo para todas aquellas que ejercen aún esta carrera de la obstetricia. En 1881 muere en Huacho el coronel José Agustín Bedoya y Valle, prefecto de Lima durante la Guerra del Pacífico, comandante general de armas del departamento de Lima. Dejó la capital para continuar la lucha contra los invasores. Nos vamos hasta el año 1923. Muere en Lima el mariscal Andrés Avelino Cáceres, tres veces presidente del Perú. Encabezó la lucha de la resistencia peruana contra la invasión y ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. Fue conocido como el Brujo de los Andes y es el patrono del arma de infantería del ejército peruano. En 1986, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar es reelegido secretario general de la ONU. Nos vamos hasta el año 2017. Panamá clasifica por primera vez a un Mundial de Fútbol, Rusia 2018. Ese mismo año, en el 2017, Chile, el bicampeón de la Copa América, queda eliminado del Mundial de Fútbol Rusia 2018 tras perder 3-0 contra Brasil. La soberbia, pues, ¿no? La soberbia de los chilenos. Vámonos al año 2018 en Estados Unidos. El huracán Michelle de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico se fortaleció como un huracán categoría 4 y tocó tierra en el estado de Florida, dejando un total de 57 muertos y daños millonarios de $25 millones. En el 2024, la mayor estrella del deporte español, Rafael Nadal, anuncia que se retira del tenis profesional. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 2 minutos. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos inmediatamente con los titulares en el plano local. Las municipalidades distritales de la provincia de Cotabambas, a través de sus oficinas de gestión del riesgo de desastres, invita a toda la población a participar activamente en el simulacro nacional multipeligro que se desarrollará este lunes 13 de octubre a las 8 de la mañana. Este importante ejercicio tiene como objetivo preparar y concientizar a la ciudadanía sobre cómo actuar correctamente ante diferentes tipos de emergencias y desastres naturales, dado que nuestra provincia de Cotabambas está expuesta a diversos peligros como sismos, deslizamientos, lluvias intensas e incendios forestales. Frente a estos riesgos, estar preparados puede salvar vidas. Y atención técnicos y productores de ovinos, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico y el proyecto Ovinos, está invitando a participar en la formación de promotores en inseminación artificial a tiempo fijo en ovinos, que se realizará este jueves 16 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde
y viernes 17 de octubre de 7 de la mañana a 2 de la tarde en el Fundo Yavi Yavi. Autoridades del distrito de Akira invita a la población, autoridades locales y organizaciones sociales a participar en la ceremonia de inicio de obra y colocación de la primera piedra del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las localidades de Pecoy, Pachucani y Alto Libertad, que beneficiará a agricultores y ganaderos de la zona, promoviendo bienestar y desarrollo sostenible. La ceremonia de inicio de obra se realizará hoy 10 de octubre desde las 9 de la mañana en los anexos Pecoy, Pachucani y Alto Libertad, Akira. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, mediante la Gerencia de Desarrollo Social, realizó una enriquecedora escuela de docentes en el centro poblado de Tambuya, donde los participantes recibieron capacitación en comunicación asertiva para mejorar las relaciones entre docentes y estudiantes, promoviendo un ambiente educativo más efectivo, empático y respetuoso. Con profunda fe y alegría, el distrito de Akira celebró la festividad de la Virgen del Rosario, patrona espiritual del distrito, con diversas actividades religiosas, culturales y tradicionales que fortalecen la identidad y unidad del pueblo. Entre los momentos más destacados, las presentaciones de los retachos y los negritos de Akira, reconocidos como Patrimonio Cultural de la Nación, llenaron de orgullo a todos los asistentes con música, colorido y elegancia, reflejando costumbres ancestrales. La festividad contó con la participación de autoridades, delegaciones comunales y visitantes de distintos lugares en un ambiente de fe, hermandad y tradición. 7 de la mañana con 6 minutos, estamos en vivo a través de los 102.7 de la FM, 810 de la amplitud modulada. También un saludo para Radio Poder Chasqui y Radio Guaira, que están enlazados con nuestra señal. Un abrazo para todos ellos. Vamos con los titulares en el plano regional. El Ministerio de Energía y Minas, a través de su Oficina General de Gestión Social, reafirma su compromiso de promover relaciones armoniosas entre empresas del sector, gobiernos regionales y locales, comunidades y sociedad civil, promoviendo espacios de diálogo que permitan el desarrollo sostenible de las comunidades. La Universidad Tecnológica de los Andes, en una alianza estratégica con la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI de Apurímac, llevó a cabo la exitosa conferencia taller en gestión de riesgo de desastres, dirigida a estudiantes. Este evento es crucial para el desarrollo de una cultura de prevención activa en toda la comunidad universitaria y regional. Abancay vivió con profunda emoción la misa central y procesión en honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la provincia. Autoridades, instituciones y cientos de fieles participaron con devoción, acompañando la imagen por las principales calles de la ciudad, mientras el obispo Gilberto Gómez González resaltaba la fe como guía de esperanza y unión social. Más noticias. En el segundo trimestre de 2025, Apurímac fue la región con mayor crecimiento económico a nivel nacional, alcanzando un 27.3%, impulsada por el dinamismo de la minería en un 53.8%, gracias al volumen de producción de cobre en Las Bambas y el crecimiento del sector construcción del 10%. En ese mismo periodo, Tacna también creció 13.8%, liderado por el fuente de crecimiento agropecuario, más del 200%. Nacionalmente, el PBI creció 2.8% y 12 regiones superaron ese promedio. Y el gobierno regional de Apurímac avanza con la construcción de la institución educativa inicial número 112 de Chapimarca, en Chuquibambilla, Grau, que registra ya un 40% de avance físico y una inversión cercana a los 4 millones de soles. La nueva infraestructura contará con aulas modernas, sala de psicomotricidad, vivienda para docentes, cocina, patio techado, biohuerto y área de juegos, beneficiando a los niños y niñas de la comunidad. El gobierno regional de Cusco ha decidido suspender a las empresas de canotaje que operan en zonas no autorizadas del río Vilcanota, debido a que dichas actividades se realizan al margen de las regulaciones vigentes y ponen en riesgo la seguridad. La medida busca asegurar que los servicios turísticos se presten solo en tramos autorizados y con las condiciones adecuadas.
Y 5 trabajadores del Ministerio Público de Cusco fueron detenidos por la Policía Anticorrupción por presunto peculado de uso al emplear una camioneta oficial para fines personales. Los servidores, entre ellos un chofer y 4 asistentes, habrían utilizado el vehículo para trasladar ollas a una pollada en Yauri, provincia de Espinar. La camioneta, una Mitsubishi L200, fue incautada y los implicados quedaron a disposición del fiscal anticorrupción Edgar Guamán Vaca para las investigaciones correspondientes. La festividad de San Francisco de Borja comenzó en Yunguyo, Puno, con un concurso de zampoñas y danzas autóctonas que reunió a más de 30 agrupaciones. La inauguración contó con misa, procesión y la participación de autoridades locales. Las actividades culturales y religiosas fortalecerán la identidad regional y se espera que la celebración dinamice la economía local mediante el turismo y el comercio. Vamos con los titulares en el plano nacional, 7 de la mañana con 10 minutos. Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte. Los parlamentarios, con 122 votos a favor, declararon la incapacidad moral permanente de la mandataria Dina Boluarte para enfrentar el crimen organizado. Vamos con más noticias. Luego de la vacancia, Dina Boluarte ofreció un último mensaje a la nación, ya como expresidenta de la República, pocos minutos después de que el Congreso aprobara su destitución a través de 4 mociones de vacancia, alegando su incapacidad moral permanente para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado. Desde Palacio de Gobierno y acompañada por sus ministros de Estado, la exmandataria recordó que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Y fiscal de la Nación anunció que solicitará impedimento de salida del país contra Dina Boluarte. Tomás Gálvez indicó que el gobierno de Dina Boluarte estaba totalmente debilitado y aseguró que el Ministerio Público continuará con las investigaciones en su contra. Así se pronunció tras conocerse la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, asegurando que su gobierno estaba debilitado y que su permanencia dependía de un grupo reducido en el Congreso que finalmente la retiró y la vacó. Hay incertidumbre sobre el paradero de la expresidenta Dina Boluarte luego de que fuera vacada por el Congreso de la República por su incapacidad moral permanente para enfrentar el crimen organizado en el país. En los exteriores hay resguardo policial en su casa de Surquillo. Durante la madrugada llegaron 2 vehículos oficiales del Estado, quienes ingresaron a la casa de la expresidenta. Se desconoce si Dina Boluarte se encontraba en alguno de los vehículos que se retiraron 5 minutos después. 7 de la mañana con 12 minutos en el informativo Willaricui. Y José Gerí jura como presidente de la República. Asumo un gobierno de reconciliación nacional. En su discurso, tras asumir el cargo, el nuevo mandatario afirmó que la inseguridad ciudadana constituye el principal desafío del país y llamó a tomar acciones inmediatas. Aseveró que uno de los compromisos centrales de su gobierno de transición será garantizar la transparencia, legalidad y neutralidad del próximo proceso electoral. Tras una reunión de trabajo entre el Ejecutivo, el Congreso y gremios de transportistas, hablando ya el ex jefe de gabinete, Eduardo Arana, anunció, ayer que dentro de 15 días se creará una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión. Paralelamente se impulsará una iniciativa legislativa para formar un grupo interinstitucional que incluya el Ministerio Público, el Poder Judicial, Interior y la Policía. Se destinará presupuesto para unidades de flagrancia, fiscalías especializadas en bandas criminales y medidas urgentes contra la inseguridad ciudadana. Y la exministra de la Mujer, la señora Ana Peña Cardoso, el día de ayer anunció que los hijos de choferes asesinados por extorsionadores recibirán una asistencia económica de 400 soles cada 2 meses hasta que cumplan 18 años, con posibilidad de ampliarse si continúan con estudios superiores. También se ofrece apoyo psicológico y otros servicios estatales para las familias afectadas.
Vamos con más noticias en el ámbito internacional. El ex presidente Donald Trump sugirió que España podría ser expulsada de la OTAN por no cumplir con sus compromisos en gasto de defensa. Dijo esto durante una conversación con el primer ministro de Finlandia, señalando que España ha quedado rezagada pese a las exigencias de la alianza. Y el húngaro Laszlo Krasznahorkai fue galardonado como el Premio Nobel de Literatura 2025 por su obra convincente y visionaria, que reafirma el poder del arte en medio del terror apocalíptico. Es el segundo autor húngaro en recibir este reconocimiento, tras Imre Kertész, que lo recibió en el año 2002. Se le describe como un escritor épico del centro de Europa, con un estilo influido por lo absurdo y lo grotesco, que integra tradiciones orientales y paisajes dramáticos en sus narraciones. Por el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, los cruces fronterizos entre Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos presentan largas filas y retrasos de hasta 6 horas debido a la reducción de agentes en aduanas. La medida impacta negativamente en el tránsito diario de los trabajadores, turistas y mercancías, afectando la economía binacional en la zona. Y bueno, la prensa internacional informó también acerca de la vacancia de Dina Boluarte. Diferentes medios se pronunciaron en sus portales. Por ejemplo, la prensa internacional se hizo eco de la destitución de la mandataria con 122 votos y lo titulaban: El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta. La política ha rechazado defenderse ante el parlamentario en un proceso exprés de remoción de su cargo por la profunda crisis de violencia que desbordan las calles del país. Vamos con más noticias. El Papa León XIV lanzó una reforma mediante la Carta Apostólica Coniuncta Cura para reducir el control exclusivo del Instituto para las Obras de Religión, el llamado Banco del Vaticano, sobre las finanzas de la Iglesia. Bajo la nueva normativa, otras entidades del sistema financiero podrán gestionar recursos eclesiásticos, aunque la administración del patrimonio de la sede apostólica conservará supervisión y podrá delegar funciones. El cambio busca responsabilidad compartida y flexibilidad sin perder transparencia. Vamos con más titulares en el plano internacional. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, elegida Premio Nobel de la Paz 2025. El Premio Nobel de la Paz se otorga a una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. Así lo destacó Jorge Wadne Fridnes, presidente del Comité Noruego de Nobel. Vamos con más noticias. El ejército de Estados Unidos enviará 200 soldados a Gaza para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión en el marco de la implementación de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás. De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, los efectivos enviados establecerán un centro de coordinación civil-militar en el territorio israelí-palestino. Las tropas trabajarán en conjunto con los soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado. Y en China, el hallazgo de un cráneo de 1 millón de años podría reescribir la historia de la evolución humana. La reconstrucción digital de un cráneo de 1 millón de años sugiere que los humanos podrían haberse separado de sus ancestros 400.000 años antes de lo que se pensaba, y que esto ocurrió en Asia en lugar de África, según un estudio publicado el pasado viernes. Entre otras noticias, el jefe de la delegación negociadora de Hamás dice haber recibido garantías de Estados Unidos para el fin de la guerra. El jefe de la delegación negociadora de Hamás, Yalil al-Haya, ha afirmado que el grupo ha recibido garantías de Estados Unidos y del resto de países mediadores sobre la guerra en la Franja de Gaza, que ha terminado por completo. En un discurso televisado ha confirmado que Hamás ha recibido garantías oficiales de los mediadores y del gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo.
Y Donald Trump dice que las narcolanchas atacadas en el Caribe traían vagones cargados de droga a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos defendió los ataques contra narcolanchas en el Caribe y aseguró que cada embarcación destruida transportaba suficientes drogas como para causar la muerte de 25.000 estadounidenses. La Real Academia de Ciencias sueca distinguió con el Nobel de Química 2025 al japonés Susumu Kitagawa, al británico Richard Romson y al jordano Omar Yaghi. Los 3 científicos que han creado nuevos espacios para la química han sido galardonados por desarrollar un nuevo tipo de arquitectura molecular. Las construcciones que han creado estructuras de metal orgánicas contienen grandes cavidades en las cuales las moléculas pueden entrar y salir. Los investigadores las han utilizado para recoger agua del aire del desierto, extraer contaminantes del agua, capturar dióxido de carbono y almacenar hidrógeno. 7 de la mañana con 20. Vamos con los titulares en el plano deportivo. Bueno, y hoy día juega la selección peruana. Chinchilico, hoy día juega la selección peruana. No sé qué tanta bola le van a dar después de lo que ha sucedido en la política nacional. Pero hoy juega la selección peruana. Es su primer amistoso internacional. Tenemos acá el 11 titular: Diego Enríquez estaría yendo al arco, Matías Lazo, lateral derecho, Miguel Araujo, central, Renzo Garcés también estaría de central, César Inga estaría al lado izquierdo, también tenemos a Eric Noriega que estaría en la volante junto a Jesús Castillo y a Jairo Concha. De extremo derecho estaría Joao Grimaldo, de centro delantero estaría Luis Ramos y extremo izquierdo estaría Max Loren Castro. Vamos con más noticias. El Comité Olímpico Peruano conmemoró su 101 aniversario, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte olímpico nacional y con los valores que inspiran al movimiento olímpico en el mundo: la excelencia, la amistad y el respeto. En más de un siglo de historia, el Comité Olímpico Peruano ha impulsado la creación y fortalecimiento de las federaciones nacionales, fomentando el deporte desde la formación de base hasta el alto rendimiento. Y la selección peruana sub-18 cerró su gira internacional con una victoria por 1-0 sobre Uruguay en el complejo celeste de Montevideo. El único gol del partido fue anotado por Jair Moretti a los 36 minutos del segundo tiempo. Este triunfo marca un cierre positivo para la preparación del equipo nacional. Amigos, momento de ir una pausa y ya regresamos con todo el desarrollo del informativo Huillaricuy, con todo lo que está aconteciendo en la política nacional, con la vacancia de Dina Boluarte, con el nuevo presidente de la República, el señor Gerí. Y bueno, vamos a estar a la espera de los nuevos ministros, ¿no? Sobre todo, como lo exige la población, el nuevo ministro del Interior, que será el encargado pues de contrarrestar todos los crímenes que vienen afectando y todos los atentados que tenemos en nuestra capital. 7 de la mañana con 22, ya regresamos. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de laboratorio.
Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como Radio Surfui. Sinaste fomentación folclorista, costumbrista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicitamos, nos partimos desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes.
porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya guaño, pasto, pues lo paran checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos baicura pomina, y chuntagamnaspa, manan como antes nacho retuñamos ya, milaki baeji. Pero mana chicheta, la estamos silando, ni neracun, pinche cana, y mapaj mi cana, ni spalatas, no hay con la está igual que te da. Caminaco y cupacha y mapaj kan hatishan pospolota pai pawang este che ishat kanas y mapaj mi kanar ni spalak ni na kuiku anje trik controla na kse anje trik son conch manche hatun chari marik lakiku Sapanca comunidad sapalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad kan autores en chicona che amigo en chicona sanción mis cata ciudad de che y con hacha rufachishan y con hacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño moriqui de las tanques por sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas ya nuestras autoridades provinciales, distritales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 31 minutos aquí en el informativo Willaricui. Bueno, después de toda esta información, de todo lo que ha acontecido esta madrugada, el día de ayer, con respecto a la vacancia de Dina Boluarte, esperemos que el panorama político un poquito se aclare, que de una vez por favor se realice lo que es el debido proceso y el debido confrontamiento, digamos, a los crímenes que están sucediendo en nuestra capital debido a las extorsiones, al sicariato, estas bandas de crimen organizado. Ojalá que haya un respiro para nuestro país. Dina Boluarte ya no es más presidenta de la República, ahora lo es el señor José Gerí. Y esperemos que las cosas mejoren un poquito, aunque sea. Amigos, este 13 de octubre se va a estar realizando lo que es el Simulacro Nacional Multipeligro. Estamos enlazados vía telefónica en estos precisos momentos con el subprefecto Edilberto Pinares. Señor Edilberto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, mi querido periodista. Agradecerle a su prestigiosa emisora Willaricui, Hora Willaricui, que está alcanzando pues a todos nuestros distritos y provincias y la región Apurímac este noticiero. Bueno, este 13 de octubre tenemos un simulacro multipeligro que vamos a simular un huaico y bajas temperaturas en nuestro distrito de Chalhuacho. Entonces, desde la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, hago un llamado a toda la población del distrito de Chalhuahuacho para que pueda participar activamente. Este simulacro es 8 de la noche. A los sonidos de las alarmas de las cámaras de videovigilancia de nuestro distrito de Chalhuacho se va a dar por iniciado este simulacro.
Como es de noche, necesariamente, posiblemente no participarán la gran mayoría, pero participarán todos los hospedajes, bajarán desde sus lugares de donde están, desde sus habitaciones a las zonas seguras, y así seguramente los centros educativos también van a simular a las 8 de la mañana y estarán haciendo sus informes correspondientes. En este caso, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho hace un llamado, su participación activa de toda la población del distrito de Chalhuahuacho en este simulacro. Vamos a simular un huaico, quiere decir que desde Cochuacho, la laguna Cochuacho estará reventando con las lluvias intensas y nosotros tenemos que ir a zonas de evacuación por las rutas de evacuación. Asimismo, la poza de relaves de nuestro distrito de Chalhuahuacho también estará botando sus aguas y la parte de abajo igual tiene que retirarse a zonas seguras. Entonces, esto es lo que vamos a simular esta vez en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Y las bajas temperaturas, acá se nota en las tardes claramente que hay un frío intenso. Entonces, todos estaremos bien abrigados también para hacer esta simulación. Entonces, mi querido periodista de Radio Surfui, agradecerle por este pase que me da para dar este comunicado oficial a nuestro distrito de Chalhuahuacho para que participe activamente en este simulacro en nuestro distrito de Chalhuahuacho en esta fecha, lunes 13 de octubre a las 8 de la noche. Importante información, estimado Edilberto. Bueno, nos comenta que va a ser a las 8 de la noche, ¿no? Normalmente se tiene previsto en ediciones anteriores, ha sido durante la mañana. ¿Cuál es el motivo quizá para que se haya previsto, para que sea en esta oportunidad este lunes 13 de octubre a las 8 de la noche? Bueno, esto viene ya desde la nacional, porque nosotros tenemos que estar acostumbrados, estar atentos a cualquier hora del día y de la noche, porque cualquier momento la situación de riesgo no nos avisa a qué hora puede pasar este hecho, en especial, ¿no? En especial en nuestra zona, porque acá tenemos lluvias intensas, nevadas muy fuertes, entonces cualquier lugar de nuestras zonas o en cualquier comunidad puede haber una erosión de un bofedal. Y eso no nos avisa a qué hora es. Es por eso que las prácticas tienen que ser en las mañanas, en las tardes y también en las noches. Eso es importante que nosotros tenemos que saber, porque nosotros no sabemos a qué hora puede ocurrir un sismo, a qué hora puede ocurrir una lluvia intensa de una hora, a qué hora puede ocurrir una tormenta eléctrica, no sabemos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados a cualquier hora. Tenemos que estar preparados. Es por eso que este ensayo se hace en horas de noche. Perfecto. Bueno, está clarísimo, estimado Edilberto. Todos a participar este lunes 13 de octubre a las 8 de la mañana de este... Perdón, 8 de la noche, 8 de la noche, para que puedan participar ahí en familia, para que se puedan organizar también. Algunos centros de trabajo quizá que tienen turno noche también, que puedan organizarse y puedan llevar de forma correcta este simulacro. Todos tenemos que estar preparados, como usted bien lo mencionó, nunca se sabe en qué horario pues te puede agarrar un huaico, un sismo, algún tipo de derrumbe, bueno, etcétera, ¿no? Le agradecemos por esta comunicación, señor Edilberto, y el lunes 13 de octubre todos a participar a las 8 de la noche en este simulacro nacional multipeligro. Agradecerle a Radio Surfui, que está siempre al servicio de la población en todo momento. Entonces, pues yo agradezco a su prestigiosa emisora, a Radio Surfui y a su hora, Uyaricuy, por cuanto nos ha dado este pequeño espacio para comunicar a la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Tupalán Chiscama. Muchas gracias. Buen día. Bueno, ya saben todos a participar del simulacro este 13 de octubre, 8 de la noche, ojo, 8 de la noche va a ser el simulacro multipeligro. Bueno, esto con el objetivo pues de que estemos preparados, también de que seamos conscientes, toda la ciudadanía, sobre cómo tenemos que actuar, cuál es la manera correcta para actuar
ante diferentes tipos de emergencia o desastres naturales. En este caso va a ser contra un huaico. Así que vamos a estar seguramente el lunes 13 de octubre atentos a cómo se viene desarrollando este simulacro nacional multipeligro. Siete de la mañana con 39 minutos, ya Chinchilico, 7:39. Bueno, para los que recién se conectan, para los que recién se enlazan a nuestra sintonía, a nuestra radio, a nuestro Facebook, el día de ayer Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República. El Congreso aprobó la vacancia de Dina Boluarte con 122 votos a favor. Declararon la incapacidad moral permanente de la mandataria Dina Boluarte para enfrentar pues el crimen organizado. Muchos dicen que es a raíz del atentado que sufrió este grupo musical de cumbia, Agua Marina, ¿no? Que los les metieron una ráfaga de disparos mientras ellos daban un concierto en el Círculo Militar en Chorrillos, y bueno, 4 de ellos han sido heridos, ¿no? 2 de ellos están muy graves. Muchos dicen que es a raíz de esto, ¿no? Que esa es la gota que rebalsó el vaso. Otros dicen por ahí que también es por el tema de Philip Butters y el atentado, bueno, digamos el atentado que tuvo ahí en Juliaca, en Puno, ¿no? Porque es muy curioso, amigos oyentes, que recién hoy en día el Congreso de la República y todos los partidos se pongan de acuerdo para sacar a Dina Boluarte ya a puertas prácticamente de las elecciones 2026. Así que, bueno, ¿qué podemos esperar, no? Lo que es cierto es que Dina Boluarte no es más presidenta de la República, ahora ha asumido el señor José Gerí, que ha juramentado como presidente de nuestro país. Es el 8º presidente en 10 años. Ojo. Bueno, estamos enlazados vía telefónica en estos momentos con Óscar Cáceres, que también nos va a dar los comentarios correspondientes con respecto a lo que viene sucediendo en nuestra política nacional. ¿Estamos, Zulema, ya con Óscar? Sí, ya estamos con Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Buen día. Óscar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Gonzalo. De igual manera, también, Zulema, muy buenos días. Aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y de manera especial también al distrito de Coyurqui, del lugar también donde estamos desarrollando esta transmisión. Adelante, Óscar, con la información. Bueno, queremos saber también tus comentarios con respecto a lo que ha sucedido el día de ayer y parte de la madrugada del día de hoy con la vacancia de Dina Boluarte y con el nuevo presidente de la República, José Gerí, que lógicamente también tiene algunas denuncias, algunas investigaciones, hemos podido dar a conocer esta mañana. Sí, es totalmente cierto, ya es de público conocimiento el tema de la vacancia de Dina Boluarte. Era algo que se iba a venir, sabíamos de que en algún momento se iba a presentar un tema de moción de vacancia, y el día de ayer no solamente se han presentado una moción de vacancia, sino se han presentado 5 mociones de vacancia. Prácticamente por unanimidad se ha vacado a la presidenta de la República, en este caso a Dina Boluarte, y en su cargo hoy en la actualidad está asumiendo José Enrique Gerí. Y el procedimiento constitucional está establecido así por la Constitución. Después del presidente, quien asume el cargo de presidente es el vicepresidente. En este caso, como el expresidente Pedro Castillo ha sido destituido del cargo, quien asumió en lugar de Pedro Castillo fue Dina Boluarte. Y en toda lista, ¿no?, electoral se presenta un candidato a la presidencia con 2 vicepresidentes, pero en este caso Pedro Castillo solamente fue con una vicepresidenta, que ha sido Dina Boluarte. Ahora, Dina Boluarte no tiene vicepresidente. Ante ese vacío de poder, quien asume la presidencia del Perú, en este caso, según el último ratio, sería el presidente del Congreso.
que en este caso recaería en José Enrique Gerí, que pertenece a la bancada de Somos Perú, ¿no? Entonces, de manera transitoria, estaría asumiendo José Enrique Gerí la presidencia, ¿no?, de la República de nuestro país. Bueno, sí, es el panorama que tenemos hoy en día. Lo que preocupa a la población, mi estimado Oscar, es ahora el paradero de la señora Dina Boluarte, ¿no? Y recordemos que ella tiene varias denuncias en su contra hoy en día. Lo estuvimos mencionando también, el caso Rolex, tenemos el caso del cofre. Supuestamente habría estado encubriendo pues al líder político, al presidente del partido de Perú Libre. Y bueno, también el caso de la cirugía, ¿no? Lo que más desconcierta es dónde o cuál sería el paradero de Dina Boluarte, porque muchos temen que pueda escapar o buscar asilo político en alguna embajada. Sí, el día de ayer ya el Congreso de la República ha emitido un oficio múltiple a todas las embajadas que tienen sede en territorio peruano, haciendo la exhortación a que ninguna embajada que tenga sede en el territorio peruano le conceda un tema de asilo político a Dina Boluarte. De esa parte, el Congreso de la República ha sido bastante inteligente, se ha adelantado a los hechos y se ha podido ver pues que en este caso el Congreso de la República tiene más reflejos que la propia Dina Boluarte. Pero lo que más llama la atención es de que esta vacancia de Dina Boluarte es pues una vacancia express, o sea, se ha hecho en el tiempo más breve, en el tiempo más rápido posible de vacar a la presidenta. Entonces, esto dentro de la lectura política de nuestro país, hay que entenderlo así, ha habido una ruptura, ¿no? Una pelea interna dentro de este paquete de cogobierno donde estaba pues Alianza para el Progreso, estaba Renovación Popular, Fuerza Popular, estaba también el partido de Perú Libre, quienes prácticamente estaban cogobernando, pero este Congreso de la República está actuando ya de manera electoral. Saben muy bien que Dina Boluarte no tiene aprobación, y tiene un alto porcentaje de rechazo de parte de la ciudadanía, prácticamente estamos hablando de un 95%, ya había un hartazgo enorme de parte de los ciudadanos peruanos por el tema de inseguridad. Entonces, el Congreso de la República ha actuado de manera totalmente populista, haciendo cálculos electorales, y le ha entregado la cabeza de Dina Boluarte al pueblo peruano. Esa es la lectura. Prácticamente el Congreso de la República en la actualidad se ha lavado las manos y le ha echado toda la responsabilidad a Dina Boluarte, pretendiendo mostrar a la ciudadanía de que ahí está la gran responsable de la situación política del país, Dina Boluarte. Ahí está la cabeza. Bueno, es importante, Oscar, mencionarle y dar reconocimiento a los oyentes que este congreso que hoy está sacando a Dina Boluarte ha sido el congreso que ha estado blindándola durante estos 2 años, pese a la desaprobación de la población. Entonces, como tú bien lo mencionas, Oscar, este es un movimiento estratégico porque estamos a puertas, lógicamente, de las elecciones en el año 2026. Entonces, no han tenido mejor idea nuestros excelentes congresistas que, como tú lo mencionas, dar la cabeza de Dina Boluarte para de alguna manera lavarse pues las manos, ¿no? Por supuesto, han actuado de Poncio Pilatos, se han lavado la mano y la responsabilidad se la han echado a Dina Boluarte porque hay un mal gobierno, hay una crisis política, hay una crisis en temas de seguridad ciudadana, no hay las garantías suficientes para los transportistas, para los artistas que hacen presentaciones, espectáculos, y prácticamente en el Perú pues no hay garantías en temas de seguridad, ni siquiera para el bodeguero, para el emolientero, porque todos prácticamente sufren un tema de persecución, sicariato, cobro de cupos, y lamentablemente pues hay un tema de extorsión y asesinato, ¿no? Es una situación crítica en la que estamos pasando. Pero, estimado Gonzalo, el tema no puede quedar ahí. Quien asume hoy la presidencia
de la República, José Enrique Gerí, no es que también sea pues una persona puritana, que no tenga antecedentes o vicios de corrupción. Ya se ha evidenciado que el actual presidente de la República, José Enrique Gerí, también está denunciado por tema de peculado de uso, por temas de corrupción, enriquecimiento ilícito, y lo que más llama la atención es que tiene una denuncia grave sobre temas de violación sexual. Entonces, y misteriosamente ese caso se ha archivado a falta de pruebas, cuando hay claros indicios de que el hecho se había consumado en un departamento de playa en el norte del Perú, donde estaba el señor José Enrique Gerí, y con unos amigos más, y aprovechando que esta señorita, que ha sido prácticamente violentada, estaba pues dopada bajo los efectos del alcohol, y no recuerda con bastante claridad quién haya sido pues el que haya perpetrado este hecho indigno, ¿no?, de violación a la señorita. Pero sí había algunos indicios de las prendas del presidente de la República, del señor José Enrique Gerí. Entonces estamos hablando también de otra persona pues que por un tema de moral y dignidad tampoco pues le correspondería el cargo. Ya se está hablando de una posible nueva elección de la Junta Directiva, que esta Junta Directiva sea de consenso, ¿no?, para que nos vaya a llevar a un periodo de transición democrática totalmente pacífico a unas nuevas elecciones que ya se tienen programados en nuestro país. Bueno, así está el panorama, estimado Oscar. Vamos a estar atentos a lo que viene sucediendo en el ámbito político, porque es algo de preocupación, pues de preocupación para todos nosotros. Oscar, te agradecemos por este informe. Estamos en contacto nuevamente. Un abrazo enorme y reitero mis saludos a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba. Saludos. Gracias, Tupananchis Cama, nos vemos. Bueno, ojo amigos oyentes, no se dejen engañar. Este movimiento del Congreso de la República es un movimiento estratégico, pensado y repensado en las elecciones 2026, porque lógicamente quieren pues obtener un cupo hacia el poder, quieren colocar también a los candidatos que se vienen para tomar la nueva presidencia de la República. Así que no se dejen engañar, ¿eh? Esto es netamente estrategia política de nuestros queridos padres de la patria. Bueno, vamos a conversar también, por supuesto. Estamos en estos momentos ya enlazados vía telefónica con Mario Ramos del Colegio de Periodistas de Abancay. Él es decano del Colegio de Periodistas de Apurímac y también va a emitir sus comentarios pues sobre la salida de la señora Dina Boluarte y el nuevo ingreso del presidente de la República, el señor Gerí. Mario, buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días a todos tus oyentes y evidentemente, como a todos nos ha agarrado una madrugada de manera sorpresiva, porque literalmente se ha elegido entre gallos y medianoche a un nuevo mandatario de nuestra República, y esto obviamente suma a la crisis de ingobernabilidad que venimos padeciendo por lo menos en los últimos años, ya que en los últimos 10 años hemos llegado a tener un poco más de 6 presidentes de la República. Entonces, para el tema de la gobernabilidad es sin duda algo lacerante, algo que nos genera una suerte de incertidumbre, por lo menos para los países de América Latina, porque ya hemos pasado por el tema del récord, porque somos el país de América Latina o en el mundo que en poco tiempo hemos tenido diversos mandatarios. Entonces, tenemos un nuevo mandatario, no sabemos qué es lo que se viene, cómo va a afrontar los principales problemas que la gente viene cogiéndose, como es el tema de la inseguridad. Y obviamente, desde el factor apurimeño, nosotros perdemos, básicamente tenemos que decirlo así, a una presidenta apurimeña. Si hacemos un recuento histórico, algunos discuten, pero considero que hemos tenido 4 presidentes de la República en la historia nacional. Hemos tenido a David Samanez Ocampo, hemos tenido a Laimarino, también Manuel Herencia Ceballos, que de manera transitoria, provisional, han gobernado nuestro país, pero de una u otra manera han sido presidentes. Y hemos tenido también a Mariscal Gamarra, que también en su momento
alguien que nació por la jurisdicción de Apurímac, que antes pertenecía a Cusco, también llegó a liderar este país. Y ahora último, por azares del destino, también tuvimos a la señora Dina Boluarte, chalhuanquina, de la provincia de Maraes, que también presidió. Y obviamente el análisis que yo vengo a hacer es respecto a los proyectos, los impulsos que estaba teniendo los proyectos de inversión aquí en el caso de Apurímac. En el caso de Abancay, impulsó junto al gobernador un proyecto puntual que era el hospital de Abancay, y ahí estaba la polémica sobre la destrucción o no destrucción del hospital. En el caso de Chalhuanca estaba iniciando varios proyectos, impulsó varios proyectos básicamente desde el factor político, y sin duda yo me voy con la sensación de que no ha hecho casi nada por esta jurisdicción, por lo menos desde el factor político. Quizá ha habido discursos, diatribas por un lado, pero que estas no se han concretizado. Y bueno, el día de hoy, en las madrugadas, ha acabado su gobierno, plagado de cuestionamientos, plagado de persecución, principalmente popular, sin respaldo mayoritario. Y bueno, considero que viene un escenario oscuro, por lo menos legalmente, para la señora Dina Boluarte. Bueno, sin duda alguna es algo triste realmente que la expresidenta Dina Boluarte, al ser la primera presidenta mujer y también al ser apurimeña, pues haya tenido este destino, ya haya dejado tan mal, ¿no? Tan mal a todos los apurimeños, a todas las mujeres, con tan solo el 5% de aprobación, ¿no? Según las encuestas, tenía el 95% de desaprobación. Según nuestros oyentes que nos escriben, ha demorado muchísimo el Congreso en poder vacar a esta señora, pero como ya lo hemos mencionado durante todo el programa, esta es una estrategia, sin duda alguna, que está haciendo el Congreso de la República por las próximas elecciones 2026, ¿no? Ya le bajaron el dedo a Dina Boluarte, ahora ha asumido el expresidente del Congreso, que ahora es el presidente de la República, el señor José Gerí. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque también recordemos, y viendo un poquito la hoja de vida del nuevo presidente de la República, tiene algunos pendientes ahí, tiene algunas denuncias, y no son cualquier tipo de denuncias, mi estimado Mario, no estamos hablando de denuncias por violación sexual. Obviamente, Gerí, considero de que no es una suerte de pócima, la panacea que va a resolver todos los problemas que ocurren en nuestro país, pero que sin duda es muy cuestionado. Curiosamente ha habido varios factores que generan para nosotros los periodistas una suerte de raíz de investigación, porque curiosamente hace pocos meses ha sido archivado su caso o su carpeta fiscal respecto a la violación sexual, y justamente lo hizo el que ahora es fiscal de la Nación, el señor Tomás Gálvez. Entonces son muchos hechos que cuestionan la labor funcional, o por lo menos la perspectiva como mandatario del señor Gerí. Entiendo que hoy día se está esperando la conformación de su gabinete ministerial, y veremos si va con esa tendencia de ser manejado por esta coalición, que básicamente tenemos que decirlo en mayúscula, es una coalición gubernamental, en el caso que tiene ahora el poder casi total en nuestro país, porque ya tiene los dos poderes. En este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces ya es una coalición total que ha acaparado el gobierno. Yo entiendo de que va a depender mucho del tema de la ancha base que tenga su gabinete ministerial. Si la tendencia va para radicalizar ese sector de derecha un poco recalcitrante en nuestro país, yo pienso que va a ir por un mal lado, y obviamente ahí se va a iniciar las acciones populares, las manifestaciones, como el que se tiene programado. Lamentablemente se ha programado el 15 de octubre una manifestación, y todo va a depender estos días de cómo va a conformar básicamente su gabinete ministerial. Esperemos que tenga un gabinete concertador, un gabinete de ancha base, sin sesgos, sin persecuciones, y principalmente considero que tiene que ser técnico en la resolución de los problemas que ahorita la gente se aqueja,
en las ciudades más grandes de nuestro país el principal problema es el tema de la inseguridad. Entonces es relevante tener especialistas técnicos que puedan resolver en el plazo más breve, porque obviamente su gobierno es sumamente corto. Entonces necesitamos eso y veremos las próximas horas cómo va a estar definiendo su tablero de ajedrez, en este caso gubernamental, en este caso ministerial. Sí, bueno, acertado análisis, estimado Mario, con respecto a lo que viene sucediendo en la política. Ojalá que el nuevo presidente de la República no va a poder ordenar el país, ni mucho menos, pero de alguna manera que trate de estabilizar por el momento pues la situación que está afectando a nuestro país, que ya está causando muchísimo daño, está seguramente también alejando inversiones extranjeras, sobre todo por este panorama. Esperemos que las cosas se puedan regular en el transcurso de estos días. Va a ser muy importante lo que suceda hoy, mañana, para el destino de nuestro país, sobre todo porque se podría repetir el escenario que sucedió años atrás con Merino también, ¿no? Que lo lograron sacar a los 5 días de su mandato. Esperemos que, bueno, las cosas se puedan ordenar en nuestro país. Mario, te agradecemos por esta comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su espacio y obviamente que Dios nos bendiga y ojalá que se vengan mejores cosas para nuestro país. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Siete de la mañana con 59 minutos en el informativo Huillaricuy. Gracias a las personas que se conectan a través del Facebook de la radio. Ya saben, ustedes nos pueden encontrar como Radio Surfuy. También estamos en estos momentos a través de la página web, ¿eh? Vamos a leer algunos comentarios del Facebook. Ustedes también pueden participar de este informativo emitiendo su opinión, ¿no? En el Facebook de la radio. ¿Qué les parece la salida de Dina Boluarte? ¿Qué les parece el ingreso del nuevo presidente de la República, el señor José Gerí? Ya hemos dado un panorama más o menos de quién es José Gerí, ¿no? Actualmente estaba atravesando una denuncia por violación sexual. Así que esperamos sus comentarios en el Facebook de la radio. A ver, Alfredo Salazar, un saludo para Alfredo Salazar. Hola, buen día, Radio Surfuy, la voz de todos en su noticiero. Hola, Alfredo, gracias por estar en sintonía de la radio. Zapán Puricuk nos dice: a Dina Boluarte la utilizaron como un papel higiénico. Después de utilizar, lo botaron al tacho. Bueno, es el comentario de nuestro amigo o amiga Zapán Puricuk. Un saludo también para Juana Lunas, que está enganchada a la radio. Juana, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo también para nuestro amigo Mauro Puma. Saludos para todos los amigos que están en estos momentos en el distrito de Chalhuahuacho, en la ruta, para los amigos también de Apuyayagua, que siempre están en sintonía de la radio, están ahí enganchados, enterándose tal vez de lo que ha sucedido durante la madrugada, durante la noche de ayer, donde Dina Boluarte ha sido vacada por el Congreso de la República. Así es como lo oyen, Dina Boluarte fue vacada por el Congreso de la República con 122 votos a favor. Ya han declarado pues la incapacidad moral permanente. Vamos a escuchar una vez más, para los que aún no han escuchado, las palabras de Dina Boluarte cuando ya no era presidenta de la República. ¿Dónde está? A ver si me... Vamos a escuchar a Dina Boluarte cuando ya no era presidenta de la República. Se juntó con su gabinete y dio el siguiente mensaje. Y 3 días me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. En una sucesión constitucional después de un escenario de un golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial
por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno. Sin embargo, como demócrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo, que ha sentido en carne propia las carencias y también ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo, hoy quiero hacer un resumen de lo que hemos avanzado luego de recibir un país en crisis social, política, económica en diciembre del 2022. En tiempos difíciles, las adversidades se convirtieron en oportunidades, en un reto que hemos sabido afrontar, entre ellos en educación. Se han construido 157 escuelas en 15 regiones del país y 58,000 becas para estudios universitarios y técnicos a jóvenes de sectores populares y que no tienen los ingresos para pagar dichos estudios. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Dina Boluarte cuando ya no era más presidenta de la República. Así está el panorama, amigos, hoy en día, 10 de octubre del año 2025. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Bien, vamos con el bloque deportivo. Son las 8:05 de la mañana. Presentamos a William Guamán. ¿Qué tal, William? ¿Cómo está? Buenos días. William Guamán, la catedral del deporte, que seguro también está movido por la situación actual de nuestro país. Claro que sí. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Zulema? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Sin duda que sí, una información que la veníamos siguiendo desde horas de la tarde, ¿no? No se pensaba esto del tema de la vacancia. Básicamente en el Congreso de la República, que estuvo sesionando hasta altas horas de la noche. Bueno, la investidura se dio casi a la medianoche prácticamente, pero bueno, es cierto, ¿no? O sea, no podemos ser ajenos a estos aspectos políticos, ¿no? Que remeten sin duda el acontecer social de nuestro país. En 10 años hemos tenido 7 presidentes, ¿no? Y en los últimos 5, 3, ¿no? Con el señor José Yeri, que ahora es presidente de la República. Muy movido el contexto político, ¿no? Y eso también, sin duda, tiene que llamar a reflexión a cada uno de nosotros como oyentes, como votantes también, en las próximas elecciones que ya se vienen. Porque tenemos que elegir bien para no tener estos sismos políticos que realmente renecen pues nuestro acontecer en la población. Bueno, hay que sin duda trabajar el tema de la seguridad ciudadana, que es fundamental, ¿no? Creo que esto ha sido precisamente el vaso la gota que rebalsó el vaso prácticamente con los hechos de violencia con esta agrupación Aguamarina y los hechos de violencia contra los conductores y transportistas a nivel nacional. Y al margen de eso también, el tema, digamos, de que existen obras públicas que están inconclusas, de que el país no anda bien, digamos, en temas de inversión básicamente social. Hay que trabajar esos temas seguramente, aunque este gobierno va a ser de transición, tiene pocos meses en realidad para que ya ingrese el nuevo gobierno, pero se tiene que hacer algo por el tema de la inseguridad, que es el aspecto prioritario y fundamental, me parece, para que tenga que gestionar ahora José Yeri al mando de nuestro país. Bueno, así está el contexto político en nuestro país.
Pero bueno, vamos a voltear la página y nos vamos con la información deportiva, colegas, amigos, porque, bueno, toda la atención también en el mundo, digamos, del fútbol, no, aparte del contexto político, también está la actividad deportiva, porque hoy juega nuestra selección nacional. Hoy hay partido a partir de las 6 de la tarde. Hay un renovado 11 que está presentando Manuel Barreto precisamente para poder ganar un clásico. Es amistoso, es cierto, pero finalmente es un clásico en el sur del país. Hoy nuestra selección enfrentará a Chile a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Hoy 10 de octubre, un partido con nuevas figuras, con nuevos rostros, porque de eso se trata, ¿no? De hacer el recambio que necesita nuestra selección, ya que se tiene que apostar por nueva gente, ¿no? Nuevos valores que seguramente serán de utilidad en los próximos, o en este próximo proceso clasificatorio, que todavía está lejano, es cierto, pero ya tenemos que ir fogueando a nueva gente. Hoy Perú juega ante Chile a partir de las 6 de la tarde en el estadio que se va a desarrollar ahí en Chile, en el Clásico del Pacífico, como se llama. No es un partido amistoso, pero siempre la rivalidad futbolística, decimos, con Chile siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Lo cierto es que Matías Lazo, Cristian Carvajal, Jairo Concha, Diego Enríquez, Juan Pablo Goicoechea, Gueyi Cabrera, Anderson Villacorte y Felipe Chávez son, sin duda, algunos de los nombres nuevos que ya están en la lista de convocados que ha presentado Barreto para el partido amistoso ante Chile, ¿no? Entre los que destaca, sin duda, algo de experiencia Jairo Concha, ¿no? También por ahí Gueyi Cabrera, que ha estado ya en algunas 2 o 3 ediciones anteriores de la selección, pero bueno, tendrán que seguramente demostrar en la cancha de qué están hechos. Felipe Chávez, que es el jugador, digamos, más atractivo por su corta edad, 18 años, y además porque milita en el extranjero, está en el Bayern Múnich, es cierto, no en el primer equipo, pero ya va alternando, aunque estén los amistosos, pero parece que va a ser el hombre más visto, ¿no? Y también es el hombre que más ilusiona a la blanquirroja en el futuro. Él es mediocentro, tiene 18 años, su nacionalidad incluso es alemana, ojo, pero tiene raíces peruanas, por eso es que apostó por jugar en la selección nacional. Ahorita está gozando de la titularidad en el Bayern Múnich 2 de allá en Alemania, pero con posibilidades de saltar al primer equipo dependiendo a lo que desarrolle y juegue en los próximos meses y años. 18 años, bastante joven, podría dar el salto, y bueno, sin duda ser convocado a una selección le da mayor rédito y podría ser un trampolín para saltar al primer equipo y de repente tirar a otro, ¿no? Esa es la posibilidad que va a tener seguramente precisamente este jugador Felipe Chávez, que ha venido desde Alemania. Bueno, también ahí entre los más experimentados sin duda se encuentran Alex Valera y Anderson Santamaría del Universitario, también está Miguel Araujo, por ahí Marcos López, que parece que no va a jugar por un tema de una lesión, sería reemplazado por Inga, que viene del Universitario. Bueno, en adelante sin duda va a ser de la partida Luis Ramos, que ya tiene, digamos, ciertos partidos con la selección nacional, por ahí Joao Grimaldo, ¿no? Más Loren Castro también es una de las posibilidades para que pueda arrancar el día de hoy jugando por la selección nacional. Otro de los jugadores importantes sin duda es el de Eric Noriga, que tiene mucha experiencia en ámbito, digamos, partidos internacionales y sobre todo jugando también con la selección nacional. Nuevos rostros, nuevos valores. Esperemos que se haga un buen partido el día de hoy ante la selección de Chile. Va a ser interesante ver nuevos valores, nuevos rostros en nuestra selección de mayores, ¿no? De mayores que se va a jugar precisamente el día de hoy. Y Chile también muestra lo suyo, porque ha convocado igual a jóvenes valores, alternando ahí con algunos, digamos, jugadores que han estado ya jugando anteriormente en el proceso clasificatorio. Igual Chile está con este tema de la renovación, porque recordemos que estas dos selecciones que se enfrentan hoy han estado en el último, o penúltimo y último lugar, ¿no? Eso es clarísimo. Eso es clarísimo para los intereses de lo que viene en la selección nacional. Bueno, ya Ferrari también descartó el regreso, como habíamos indicado ayer en la sesión, de Ricardo Gareca a la selección. Dijo que busca otro perfil para el técnico de la selección. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que Barreto ahorita está digamos, llevando una selección solamente alternando, ¿no? Buscando las posibilidades de encontrar jugadores que le sirvan al otro proceso clasificatorio, pero
nada está dicho todavía en la selección. Vamos a ver qué se viene en adelante. Bueno, partidos por la Liga 1, atención, hay partidos que se van a desarrollar precisamente por ese torneo este fin de semana, sin duda. Bueno, entre el fin de semana y mitad de semana, el partido más atractivo va a ser el Universitario, que enfrente al Sporting Cristal, partidazo por esta fecha que se va a jugar de local como Sporting Cristal. El otro partido atractivo también va a ser el que juegue precisamente el Cusco FC de local. Vamos a ver qué hace el Cusco FC, porque todavía está secundando de alguna forma al cuadro del Universitario de Deportes. Pero bueno, todas las intenciones se van con el partido que se viene entre el Sporting Cristal y el Universitario de Deportes. Creemos que si gana este encuentro, la U ya se corona prácticamente como campeón de este torneo clausura, y con ello campeón, sería su tricampeonato y campeón nacional. Y seguramente los equipos que le secundan, en está Cusco, Alianza, Cristal, van a tener que jugar partidos todavía para poder definir los cupos para la Libertadores en el segundo, tercer y cuarto lugar, porque recordemos que 4 van a la Libertadores y los otros 4 restantes se van a la Copa Sudamericana. Así está el contexto político, deportivo de nuestra del acontecer en el país. Bueno, mezclado también con un tema político que remece sin duda lo que ocurre básicamente en nuestro Perú. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva, colegas, amigos. Los invitamos todavía a continuar con la programación a las 8:15. Seguramente ya el cierre del informativo Huillaricuy. Un gran abrazo para ti, Gonzalo, y también Zulema. Vienen por el informativo bastante dinámico, muy bien, nos parece bien. Y siempre la recomendación, hagan deporte, aunque Gonzalo lo hemos visto bastante fino, está yendo al gimnasio, nos parece bien, siempre buscando estar bien de salud. Hidrátense, colegas. Muchas gracias por la información, William. Sí, claro, sí, vamos a practicar acá el deporte. Sí, Zulema también va al gimnasio, entiendo, ¿no? Bueno, ahora está enfermita, Zulema, está enfermita. Un breve descanso. Ya, solamente porque está gripada, me parece. Solo por ello, sí. Creo que se me escucha ahí un poco congestionada, pero ya apenas me recupere, vuelvo. Sí, porque hemos visto que Zulema participa en competencias de atletismo, nos parece bien, hay que estar bien de salud. Eso es bueno, no está en los 7K, pero vemos que postea siempre sus actividades deportivas en otros lugares. Nos parece bien, Zulema, un abrazo. Muchas gracias, William, un abrazo y gracias por la información. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, nos vemos en el gym. Nos vemos, William, cuídate. Nada, hasta luego. Liz. Bien, esa fue la información deportiva de William Guamán, quien al inicio también nos habló un poco acerca de la política, ¿no? Del panorama político que se vive, ¿no? Ayer con la vacancia de Dina Boluarte y el nuevo presidente José Gerí. Vamos ahora también con Liz Aldívar. Bueno, antes de presentarla, vamos con primeras planas. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Zulema, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos nuestros amigos. Hoy viernes 10 de octubre de 2025. Por ahí les noto, Zulema, un poco así medio preocupados, claro, de todas maneras, ¿no? Todo el país hemos amanecido esta madrugada con toda la preocupación y, por supuesto, la salida de la señora Dina, sin gloria, sin pena. Bueno, hemos tenido el problema, Liz, el problema es que Dina Boluarte, incluso ya cuando no es presidenta, nos ha tenido ahí hasta altas horas de la madrugada, despiertos, atentos a su mensaje, a ver qué va a pasar. Y bueno, hoy día hemos tenido que madrugar también, pues, ¿no? Sí, pues sí, hemos estado ahí atentos, creo que la mayoría, hasta que termine esta novela y finalmente, pues, muchos hemos seguramente descansado ya muy tarde. Bueno, todo lo que se espera en adelante es que justamente pues hayan situaciones mucho más claras con respecto
al tema, primero creo que por el tema de seguridad en nuestro país. Estaremos atentos hasta las próximas horas, los próximos días, con lo que viene, pues seguramente estos primeros mensajes, digamos, del actual presidente José Gerí. Bueno, yo les voy a contar todos los diarios que nos han actualizado, en todo caso, para esta mañana. Tenemos información de los diarios de circulación, principales diarios de circulación regional y nacional, y por supuesto iniciamos esta ronda de lectura de los diarios con el diario El Pregón, diario de Apurímac. No sé, en su portada, queridos amigos, fuego peligroso en Vilcabamba, incendio forestal deja una vivienda inhabitable, 5 personas damnificadas y toda la flora, las maneras, ¿no? Un incendio forestal registrado la tarde del miércoles 8 de octubre alrededor de 1:40 de la tarde que inició en el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, dejó una vivienda inhabitable y a 5 personas damnificadas. El siniestro afectó gravemente la cobertura natural, así como plantaciones de paltos, diversos recursos naturales de la zona. Uy, qué pena realmente con esta situación hoy. Nada, así haya lluviecitas, pero igual siguen los incendios forestales. Crisis política, congresistas de Apurímac podrían votar a favor. Bueno, eso todavía fue antes, obviamente todos votaron. Eso, la edición de nuestros diarios regionales, básicamente, claro, la edición entre las 8 y 9 de la noche, y bueno, todo lo ocurrió prácticamente un poco más de las 12, y bueno, no están tan actualizadas, digamos, ¿no? 13 de octubre, región Apurímac se prepara para el tercer simulacro nacional multipeligro. Fortaleciendo el sector agrario, impulsan sistemas de riego moderno en beneficio de productores abanquinos. El diario Chasqui, Apurímac para el Mundo, nos trae en su portada: economía de Apurímac crece impulsada por la minería formal. La región de Apurímac atraviesa un momento histórico de crecimiento económico impulsado por la actividad minera formal. De acuerdo con el economista del Instituto Peruano de Economía, Miguel Alzamora, la región creció 27.3% durante el segundo trimestre del año, mientras que el promedio nacional apenas alcanzó el 2.8%. Esto significa que el crecimiento apurimeño fue de 14 veces mayor que el del país. ¿Qué te parece? Muy buena noticia para nuestra región. Pero ¿qué sería, no? ¿Cómo sería el crecimiento? Ya me imagino, las estadísticas crecerían 2-3 veces si toda la minería en nuestra región fuera formal, ¿no? Las noticias realmente serían muy favorables para nuestra región. Pero bueno, ojalá, creo que están en camino de ello, de formalizar todas las empresas mineras en nuestra región. Ojalá que le pongan un poquito más de empeño, y la idea es poder formalizar, uno, para cuidar básicamente el medio ambiente, aportar al Estado y aportar a nuestra región para el crecimiento, y lo otro también el tema de seguridad, ¿no? Vamos con más información. Apurímac, Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribe contrato de concesión del proyecto longitudinal de la Sierra Tramo 4. En Abancayanta, Huaylabamba, tendrá un moderno sistema de riego por más de 8 millones. Ahí está, ahí se revierte, ahí está esa platita de la minería formal que ingresa. 8 millones, 10 millones, 25 millones que ingresan, y se hacen pues estas obras de gran impacto en nuestra región. Porque si no fuera así, no habría coloqueche en la región, ni en la municipalidad provincial, ni en la municipalidad distrital. En Abancay, EMUSAF y municipalidad formalizan cooperación para la ampliación del sistema de alcantarillado. Nos vamos rapidito en visita a las regiones aledañas. El Cusco, que nos trae el diario El Cusco. Decisión fue aprobada por el Congreso esta madrugada por 124 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Dina Boluarte fue vacada de la presidencia de la República. La sancionada no ejerció su derecho a la defensa, y el Parlamento determinó de inmediato proceder a la votación por permanente incapacidad moral. Transitoriamente, en respecto a la sucesión constitucional, asumió la presidencia del país el titular del Congreso, José Gerí. Parte superior de este diario, mucha atención a esta información, mucha preocupación también en nuestro país.
obesidad, sobrepeso se elevan en los menores de edad en nuestro país. MINSA está poniendo en alarma. Ha informado que problema de salud afecta a 8.6% de niñas y niños menores de 5 años y el 38.4% de los niños y adolescentes entre 6 y 13 años. En este sentido, urge que los padres de familia asuman con mayor decisión protección de sus vástagos, así los ha puesto en el titular. Perfecto, en todo caso, mucha atención para los padres de familia, aunque en nuestra provincia casi no se ve, pues, ¿no? Porque tenemos que caminar horas para llegar a veces a nuestra institución educativa y siempre estamos haciendo actividad física y todo ello. A veces en la ciudad lo que no sucede, ¿no? Muchas veces los hijos se tienen que quedar en casita porque los padres están trabajando lejos o en todo caso llegan ya muy tarde y es un poco complicado, pues obviamente son los que vayan a hacer actividad física con toda la inseguridad que tenemos. Es realmente todo una cadena. Parte superior pobladores de Yucay protestaron por abandono de su patrimonio cultural. Hallaron deficiencias en kioscos escolares e institución educativa de San Sebastián. ¿Qué está pasando? Mucha atención, son niños, hay que darles lo mejor siempre en estos kioscos escolares. 8:24. Nos vamos a otro diario de la región de Cusco, el diario El Sol. Suspenden canotaje turístico en el río Cañete. Por operación, dice, en zonas no autorizadas. 4 operadores turísticos recibieron sanción de 1 año tras descubrirse recorrido en áreas no autorizadas. El río en la convención revela así con base a documentos oficiales. Por otro lado, empresa colombiana construirá la primera red de gas domiciliario en Cusco. Presencia de lluvias benefician la producción agrícola en Cusco. Qué bueno, ya se inician los sembríos, ya iniciaron en nuestras regiones. Contraloría advierte que Caja Cusco designó a gerentes de confianza que no cumplían con el perfil mínimo requerido. Entidad nombró a la gerente legal y a la jefe de auditoría interna de procesos administrativos y tecnología sin que estos cumplieran pues con los perfiles mínimos. Es que todo esto es favorcito, ¿no es cierto? El compadrazgo, la ahijada y el ahijado tiene que tener un puesto allí, cosas así funcionan. Vamos con otro diario de circulación regional hasta Arequipa. Nos vamos con el diario El Correo y traen su portada de este diario regional también con respecto a la señora Boluarte. Congreso aceptó 4 mociones, bueno, en realidad han sido 5, de vacancia contra la mandataria. Boluarte no va más. Ola de inseguridad en el país que se agudizó con el ataque, dice Agua Marina, obligó pues al legislativo a convocar de urgencia el gabinete Arana. Mayoría de las bancadas dieron su respaldo a la salida de la presidenta por fuertes críticas a su gestión. Vamos con los diarios de circulación nacional. Hoy, viernes 10 de octubre, día histórico para el país, que también seguramente en las efemérides pues quedarán. José Cheri asume la presidencia tras vacancia de Dina Boluarte con 121 votos. Total, ¿cuántos fueron? Yo escucho por ahí 121, 122, 124. Bueno, finalmente, con exactitud, creo que en las próximas horas recién vamos a enterarnos. Con 121 votos a favor, el Congreso aprobó la vacancia de Dina Boluarte luego de que esta decidiera no acudir al Parlamento para su defensa. Al ser presidente, dice, de la mesa directiva del Congreso, José Cheri asumió como presidente de la República hasta julio de 2026. El mandato de Boluarte culmina con ausencia de liderazgo, incapacidad para combatir la delincuencia y sin oposición al legislativo. Otro diario que también trae en su portada para hoy es La República, y bueno, ahí con el rostro desencajado de la mandataria, ¿no? Coalición gobernante se deshace de Dina Boluarte. La votaron, pone ahí en su titular La República. José Cheri jura como presidente de la República. Fernando Rospigliosi lidera la mesa directiva del Congreso. La vacancia se decidió por 123 votos, ¿ves? No les digo, es 121, 22, 23, 24, exactamente no se sabe, Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Renovación Popular, le dieron la espalda. Mientras tanto, Dina Boluarte no acudió al pleno del Congreso a presentar sus descargos,
sus abogados, dice, cuestionaron el posicionamiento. Más información en los diarios de circulación nacional, 8:27. Gestión también trae en su portada con el rostro. Creo que ya lo último prácticamente es que se va a hablar de la señora Dina, ¿no? Congreso ya tendría los votos para vacar a la presidenta Dina Boluarte. Me imagino que también esta edición fue un poquito más antes, cerraron la edición. Liz. Hola, Liz. Bueno, parece que tenemos un problema ahí con la comunicación. Bueno, vamos a tratar de retomar. Estaba nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, con las primeras planas. Vamos, ahí está, ya retomamos la comunicación. Liz, adelante. Se cortó. ¿Qué está pasando por ahí? Nos están saboteando, el señor Chinchillico nos sabotea. Pero 21, ya casi terminamos con los diarios. El final del gobierno de Boluarte empezó con una balacera en el círculo militar y se concretó cuando Fuerza Popular le quitó el respaldo, dice así en su titular. Pero 21, las últimas horas de Dina. Fue vacada esta madrugada con 122 votos. Todos los días no se han puesto de acuerdo, ¿eh? Cada uno va poniendo su número ahí. Expreso en su portada, Gerí es el presidente, y le ponen la fotografía de Gerí justamente con el rostro ahí, con el mentón elevado, ¿eh? Y anoche el Congreso aprobó vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente con 122 votos a favor y ninguno en contra. Promete, dice, lucha frontal contra la delincuencia y hacer respetar la Constitución. Gerí es presidente, dice así. Expreso. También el diario Correo en su circulación nacional nos trae en su portada. Presidenta fue destituida con el voto unánime de los 123 congresistas habilitados. Vacan a Boluarte y asume José Gerí, dice también Correo en su portada. 8:30, ahí está. Todos los diarios en realidad, pues obviamente por la importancia de la información, pusieron sobre la salida de la señora Dina y el ingreso en todo caso de la actual, ahora sí, presidente José Gerí. ¿Cuánto tiempo le durará? No sabemos, estaremos contando. 8:30, queridos amigos, le ponemos punto final a la información de las principales portadas de circulación regional y nacional en nuestro país. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana con la chambita. La chambita, bueno, de todas maneras, a pesar de todo el remesón que se ha dado esta mañana en nuestro país, las chambitas continúan. Compra y venta, todo continúa. Un abrazo. Buenos días, compañeros. Gracias, Liz. Gracias. Nos vemos en breve en la chambita a las 9 de la mañana. Bueno, estuvo con nosotros nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar, con las principales portadas de los diarios y, lógicamente, todos están abocados a la vacancia de Dina Boluarte y al nuevo presidente de la República, el señor José Gerí. 8:31. No hay tiempo para más, amigos. Cuídense mucho. Estuvieron con ustedes Zulema López, Gonzalo Huirce, Lisbeth Saldívar y, por supuesto, Chinchilico en los controles. Quédense en sintonía de Radio Surfuy. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Chau. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición.